7 de la mañana con 13 minutos, gracias. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Yo que les decía ayer, les decía hoy, desde nuestras trincheras periodísticas hay que procurar invitar a todas las voces posibles de gente que sabe, de gente que conoce, de gente que se ha preparado para tratar de entender el tema de Sacha. El viernes pasado lo tuvimos a David Almeida de los Trabajadores Petroleros, ayer a la exgerenta de Petroecuador, Marcela Reynoso, mañana estará con nosotros Augusto Tandazo. Hoy le hemos invitado a Franco Fernández, que es un ingeniero en administración de empresas con más de 20 años de experiencia en sectores estratégicos, gestión territorial y responsabilidad social corporativa. Franco Fernández ha liderado proyectos en el ámbito estratégico y de desarrollo sostenible. Le hemos invitado porque, en cambio, Franco no coincide con las voces críticas respecto del campo Sacha. Franco, bienvenido, buenos días. Les saludamos mi compañera Andrea Orbe Santos y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Franco. Buenos días Fabricio, buenos días Andrea, qué gusto escucharlos y compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por la gentileza de aceptar nuestra invitación. Desde su punto de vista, ¿conviene esta negociación? ¿Es conveniente para el Estado ecuatoriano? ¿Es conveniente para la renta petrolera que debería recibir el Estado ecuatoriano? ¿Cuáles son sus criterios y comentarios al respecto? Muchas gracias. Vamos a partir por la parte técnica para iniciar, porque es importante entender la naturaleza del contrato. El contrato es beneficioso para Ecuador, tiene sentido y le da la oportunidad al Ecuador de continuar explotando y haciendo lo que la Constitución manda. El Estado ecuatoriano es mandante en temas de extracción de recursos naturales no renovables y la ley de hidrocarburos le dice al Estado cómo se tiene que conducir. Y en este caso, el Ecuador está haciendo una buena negociación. Entendamos que este campo petrolero debería haber subido muchísimo más su producción y ha sido muy pequeño el incremento. Hoy se pide un incremento sustancial, y pasar en los próximos meses y años de 75,000 barriles en promedio, porque quisiera usar cifras redondas para que todo el mundo nos pueda entender desde el punto de vista administrativo del contrato, de 75,000 a 100,000 barriles. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, si yo quiero crecer, obviamente como Estado, que en este momento tengo la oportunidad de gobernar ese contrato, esa gestión, esos pozos petroleros como el de Sacha, necesito invertir. Y es como en este momento tener un taxi viejo, que le he venido cambiando piezas, pero me están diciendo que tengo que cambiar las llantas. Y al momento de cambiar las llantas, alguien me está robando en la compra de las llantas. Tengo que cambiar los repuestos y alguien me está robando en el cambio de los repuestos. Tengo que matricularlo y no tengo. Lo único que está vigente en este momento es la línea, la frecuencia, y el resto todo está desgastado. Se ha dicho que se invierten 142 millones de dólares anuales. Invierten, yo diría gastan, porque veamos cuánto de efectivo es. Y justamente para pasar a un concepto de eficiencia es lo que se hace esta primera parte del contrato. Entonces, analicemos en cifras de 80-20 para no perdernos otra vez en números redondos. Si el 80% de la producción, ahorita solo hablemos de producción, para separar los conceptos que hemos escuchado el día de ayer, el 80% de la producción se la va a quedar ahora un privado, como en este caso el concesionario o el consorcio de empresas que va a tener a su cargo la producción, estaríamos perdiendo aparentemente. Hasta ahí entendamos esa naturaleza del contrato. Y lo siguiente es que como soy el dueño del pozo petrolero y no lo estoy privatizando, me quedo con el 20%. ¿Por qué necesito el 20% de este contrato? Porque no puedo ceder por completo la soberanía respecto de la producción de combustibles que se necesitan en las dos refinerías, tanto de La Libertad como en el caso de Esmeralda. Conozco ambas y sé que necesitan el petróleo para poder seguir refinando y seguir produciendo. Entonces, esta última parte, Franco, perdón que le interrumpa, esta última parte que usted está explicando en este momento tiene que ver con la duda que se ha generado y que también la tenía Andrea y que le formulamos ayer a la exgerenta de Petroecuador, Marcela Reynoso, respecto de qué va a pasar con las refinerías, qué va a pasar con el crudo que tienen que refinar esas refinerías. Tenemos 3 en el Ecuador, pero claro, las más afectadas serían la de Esmeraldas y la de La Libertad.
Correcto, y justamente ellas no dejan de recibir esa parte del petróleo. No es el único lugar donde produce petróleo, porque estamos hablando de, otra vez, este campo es el más importante y produce el 20% del petróleo nacional, porque deberíamos estar produciendo y cada gobierno llega y cada político que a veces desconociendo del tema llegan y nos ofrecen incrementar en gran manera la producción. Pocos lo han logrado o ninguno, y más bien la producción ha ido decrece y decrece y decrece, porque es un área estratégica en la que es intensiva en varias cuestiones como la inversión. Es un negocio que produce y mucho, pero también hay que invertir. Y hay que invertir en I+D también. Hay que invertir en investigación, en desarrollo, y no se ha hecho. Entonces, Franco, entendida la primera... Andrea. Sobre esa base, entonces, y nuevamente quiero reiterar esta pregunta, ¿a usted le parece entonces que es beneficioso para el Ecuador este porcentaje del 80-20, es decir, que el 80 se quede el consorcio extranjero y el 20% el Ecuador, el Estado ecuatoriano? Eso como primera instancia. Y como segunda instancia, dice en el contrato que este 20% va a ser, digamos, directamente hacia las refinerías, que este 20% del petróleo va a estar destinado a estas dos refinerías de Esmeraldas y La Libertad. Esas dos preguntas, por favor, Franco. Sí, primero, si lo entendemos solo por partes, que es lo que estoy explicando, podría entenderse, oye, pero ¿por qué ayer Santos Albite decía, ¿por qué le voy a regalar el 80% de la producción? Espérate un ratito, solo estamos hablando de la producción, de la extracción. Y le digo, toma, este es 80% es de lo que tú te vas a hacer cargo y el 20% es lo que yo necesito para las refinerías. Por lo tanto, no dejo de ser soberano en la producción de combustibles, porque si no entraría en un riesgo. Bien dicho, Andrea, esta parte, separémosla. Ya vamos a entrar en la repartición del dinero. Por ahora solo estamos repartiendo la producción del crudo, lo que necesito para la refinería y lo que se lleva la empresa privada a través de este consorcio. Sobre ese punto, entonces, para usted es correcto que en la producción, sobre ese punto nada más, la producción, el 80% para el consorcio extranjero y el 20% nada más para el Estado ecuatoriano, ¿usted lo considera correcto, que está bien? Es que si lo hablamos solo en esta parte en específica y la separamos, da oportunidad a todo lo que ha sucedido durante el feriado. Ese es el detalle, que se tomaron de una parte del contrato y de una parte de la negociación, contrato no firmado todavía, porque el señor presidente lo ha dicho, ayer me gustó la carta en la que inclusive dice, si no lo depositan hasta tal día, no habrá negociación posible. Bueno, está muy bien. Ahora, si solo vemos esa parte, diríamos, pero ¿yo por qué le voy a dar a un privado el 80% de mi producción si no me ha dado absolutamente nada? El detalle es la explicación previa en la que se dice, señores, este taxi no puede seguir funcionando porque no tiene llantas, porque no se ha pagado la matrícula, porque no se ha hecho mantenimiento, porque está de hacer cambio de frenos, cambio de aceite, etcétera, etcétera. Y como está de hacer todo ese cambio, yo no tengo el dinero para invertir y mañana voy a parar. Entonces no tendré 475,000 barriles de producción. Esos 20% que representan los 75,000 ya no estarán, ya no existirán, porque simplemente este taxi no podrá seguir rodando. Entonces viene alguien y me dice, oye, entiendo que estás complicado, ¿y qué te parece si yo compro un taxi, lo pongo a trabajar y préstame la frecuencia? Pero compartamos las ganancias. Ya. Si tú vas a poner el taxi, entonces sí tiene sentido que yo te ceda el 80%, porque yo me estoy quedando con el 20% de algo que ya no voy a tener. Pero si en este momento decimos, no es que el campo petrolero viene produciendo y es uno de los mejores, claro, venía produciendo, pero hace mucho tiempo que no se invierte lo que se tiene que invertir. Y en esa parte, por ejemplo, esa parte también genera polémica, porque, por ejemplo, ¿cómo se entiende? A ver, es verdad que hay problemas, y lo han dicho especialistas que han reconocido que hay problemas en Petroecuador, incluso el tema de los balances, no es un tema claro, no tenemos balances actualizados, hay denuncias de corrupción. Ayer Marcela Reynoso también reconocía que hay una infraestructura que obviamente tiene que ser reemplazada, tiene que ser renovada, pero ¿cómo se entiende que desde 2021 a 2024 la producción se haya incrementado? Y de hecho, entre el 2023 y el 2024 hubo un incremento del 7% hasta llegar a 77,000 barriles de producción en Sacha, Franco. Ese es el miedo, Fabricio, que ahora el mercado le da a ese taxi más carreras. Ahora la gente quiere ir más en taxi. Es decir, ahora
el petróleo vale más, se consume más, el campo está maduro y produce más, todo bonito. Pero si dejamos pasar el momento en el que la producción va a seguir creciendo y puede seguir creciendo porque el campo va a dar, el campo es bueno, por eso se le dice la joya de la corona. Entonces, si tenemos un campo bueno y desaprovechamos el momento de dejarlo en las manos en las que, como has dicho, no existe transparencia, no hay balances públicos, no podemos cotizar en bolsa, no tenemos cómo auditar por años. ¿Cuál fue la última auditoría publicada para el caso de Petroecuador? ¿Cuáles son los problemas que existen? Pero yo sí quisiera separar la intervención, y si me lo permiten, por favor, Andrea y Fabricio, en los segmentos del contrato, porque sí podemos hablar de la parte comunicacional, política, inclusive la geopolítica, China, Estados Unidos, etcétera. Pero vamos por partes. 75,000 barriles, vamos a subir a 100,000, es decir, que de 75,000 el 20% son 15,000 para mí, Estado ecuatoriano, y 60,000 para el consorcio, son 60,000 barriles, repartido de los 75,000, pero hasta ahí yo le he dado lo que está produciendo. La condición es que suba a 100,000. El 20% de 100,000 son 20,000. Ya no tengo 15,000, ahora tengo 20,000. Subí automáticamente 5%. Y como se premia la eficiencia, no como en años anteriores, en la que se castigaba la eficiencia, esta empresa va a subir de 60,000 a 80,000 en la repartición de la producción. Ahora, pongámosle aquí un pare. Ya analizamos la explotación, la extracción del recurso. Luego viene alguien y dice, oye, me conviene el negocio, como tú me vas a dar la concesión de tu línea, como hablando en el ejemplo del taxi, y yo voy a comprar un nuevo taxi, y tú estás complicado económicamente, yo te voy a dar una prima. Una entrada, decía la ministra ayer, pero técnicamente es una prima. Te voy a dar una prima de 1.500 millones de dólares. Inviértelo bien, anda y compra alimentos para tus hijos, compra la medicina para tus hijos, etcétera, que es lo que ha explicado varias veces el señor presidente, que es para las cuestiones de bienestar social. Hasta ahí entendido los 1.500 millones de dólares, por lo tanto van a ingresar y no se van a generar deudas, no va a estar endeudado con un banco, no me van a poner 16 o 17% de interés en un banco de cualquier otra parte del mundo, etcétera, etcétera, lo que supimos y vimos que ya pasó en muchos años anteriores. Entonces, entendidos los 1.500 ya. Ahora sí, pasemos a entender la diferencia de la producción. Cuando ya saco la producción, hay que venderla, entra el SOTE. Y decían, no tomemos en cuenta que le tengo que alquilar el SOTE para que transporte. Ok, si quieres, como es un tema pequeño, que igual significan dólares para el Ecuador, ingresando todos los días, porque tengo que cobrar el transporte del crudo que sale desde el oriente y llega hasta Puerto Balao, por ejemplo, entonces hay un costo ahí adicional para Ecuador, pero todavía no repartamos eso. Entendamos el 80-20 nuevo de lo que dicen que te van a dar la renta petrolera. Hasta ahí estamos bien. Vamos a hablar ahora de la renta petrolera. Hablando exclusivamente de lo que dice el contrato. Otra vez en números redondos, 80-20. Dicen que de todo lo que se venda por parte de la empresa privada del consorcio, el 80% de la utilidad de renta petrolera le corresponde a el Estado ecuatoriano y el 20% le corresponde a la empresa por cuestión de eficiencia. Entonces, Andrea y Fabricio y los amigos que nos escuchan a través de este prestigioso medio, una vez que la empresa va a vender en mercado spot, como fuese, ese petróleo, resta todos los gastos, quita todo lo que el Estado y la empresa a través de este contrato tenga que pagar y queda una utilidad. El 80% de esa utilidad termina siendo del Estado y el 20% como premio para la empresa por la eficiencia. Así vamos bien. Ahora, pongámoslo esto en números redondos. Supongamos que de esos 80,000 barriles que sacamos hace un momento, 30,000 fuesen a gasto. 30,000, nos quedan 50,000. El 80% de 50,000 es 40,000 barriles. Disculpen si me pongo un poco técnico, pero es que esta parte es técnica administrativa. Me quedan 40,000 como Estado que ya me los estoy ganando líquidos. Y le quedan 10,000, que son el 20% de 50,000, a la empresa como parte de la utilidad por premio a su eficiencia. Muy bien, hasta ahí está separado el tema de la renta petrolera y entendido que el Estado se queda con la mayor parte. Ayer decían
en una de las voces que escuché en este y en otros medios, pues me preocupé por ver hasta dónde llegamos en el alcance de las explicaciones o no entender por completo el contrato. Se decía, ¿qué hago si es que el Estado no recibe? No, el Estado sí recibe, y recibe todos los días porque el petróleo se vende a diario. Ahora sí, separemos esa parte. Hablemos de la parte social. Vienen los trabajadores y te dicen, señores, un ratito, ya no van a trabajar para el Estado, van a trabajar porque yo ya no les puedo seguir, no tengo dinero para pagarles el sueldo. Es como decirle al señor, el dueño del taxi, que le diga al que le maneja el taxi y hace las carreras, señor, ya no te puedo dar los $20 diarios, los 25, $30 diarios, porque no me alcanza, el taxi va a parar. Alguien me va a prestar, va a comprar un nuevo taxi y ese nuevo va a ser tu jefe ahora. Ah, ya, chévere. Pero por si acaso tengas intermediarios, alguien que te robe el dinero, alguien que te quite el dinero, ese intermediario ya no va a haber. El 80% de los trabajadores van a permanecer y la empresa está obligada a crecer hasta 1,000 empleos. Ah, entonces desde el punto de vista laboral y social, que sabes, Fabricio, cuánto me importa eso a nivel nacional, y lo he demostrado por muchísimos años, década y media. El 80% de los trabajadores, que son la base de la pirámide, se quedan. Y el otro 20% no lo necesito, porque allí están algunas personas que no voy a ocupar porque vengo con mi propia gente, porque allí están algunas personas de nivel gerencial e ingeniería que no voy a ocupar porque vengo con mi propia gente, y porque allí está cierta base y cierta estructura que quizás le está haciendo mal a la administración actual de Petroecuador. Entonces, salen. Ya con eso elimino la posibilidad inclusive de la corrupción y otros temas adicionales. Entonces estoy guardando. Pero recordemos, Fabricio, y contigo hemos hablado durante años, 14, 15, 16, 17, 18, 19, para nombrar solo algunos años, en los que se habló de la ley especial de la circunscripción amazónica. Y lo recordarás, el 70% de la mano de obra se contrata únicamente mano de obra local. Por lo tanto, de estos 1,000 trabajadores, 700 son locales, y solo cuando no se encuentre trabajadores locales se podrá buscar en el resto del Ecuador. Entonces, hasta ahí esa parte explicativa social. Una cosa adicional, y entiendo esa parte, Franco, pero a ver, hay un tema muy controversial que me parece que sobre el cual no hemos recibido una respuesta oficial lo suficientemente contundente. Se supone que actualmente Sacha le genera al fisco $2,000 millones. Eso va directo a la caja fiscal. Luego de la firma de este contrato, el Estado ecuatoriano dejará de recibir anualmente esos $2,000 millones. ¿Qué va a pasar ahí? Seguramente sí, y seguramente recibirá más. Ya terminó más. Ya lo explico por dónde, pero es que hay que entender el contrato por completo. Me faltan 2 puntos y terminamos con la explicación del contrato, y luego sumamos en balance los dineros, porque el contrato es administrativo técnico. Hay que ver que esto, el presidente de la República y seguramente sus ministros están buscando generarle más y no menos ingresos al país, pero sería ilógico. Solo un mal administrador te traería menos ingresos y no más ingresos. Y entendámosle, solo por la cuestión experiencia académica, formación de familia de empresarios, ¿qué se te ocurre? ¿Van a traer menos dinero al Ecuador o más dinero al Ecuador? Pues cualquier empresario quiere que el Ecuador se desarrolle. El tema, digamos que la crítica ha sido por la falta de transparencia y cómo se han dado, ¿no? Cómo se ha dado el contrato, digamos, en medio de un feriado, a través de redes sociales se ha insistido que se dé ruedas de prensa, que se explique todo esto de manera oficial, digamos. Esa ha sido la crítica de manera general, ¿no? Que se ha dado, digamos, decía ayer Fernando Santos Albites, entre gallos y medianoche se ha adjudicado un contrato. Digamos que esa es la crítica principal de este contrato, porque ningún ministro, más allá de la rueda de prensa del día lunes, se ha sentado a explicarlo tal cual lo estamos haciendo con analistas, no de manera oficial, ¿verdad? Muchas gracias, Andrea. Y claro, si uno escucha a ciertas voces que salieron de gobiernos anteriores, que salieron de este propio gobierno, por qué salieron, quiénes fueron, quién le pidió la renuncia, por qué se fueron, etcétera. Es importante entender quién critica y por qué. Yo no trabajo para ninguna de las empresas petroleras, no tengo contrato con el Estado. No, a mí me interesa simplemente el desarrollo del país, que Ecuador crezca. Y desde ese punto de vista, claro, se entiende que ahora no hay dinero pues para contratar a
voceros, no hay dinero para contratar a medios de comunicación, no hay dinero para contratar a empresas que produzcan piezas audiovisuales para promocionar, porque esto es algo que también se puede hacer, promocionar y publicitar la materia del contrato. Se podría, pero el detalle es que no hay dinero. ¿De dónde lo sacamos? Ahora, tampoco tenemos a los Vinicios que habían antes, a estos señores que se encargaban de hacer la mega publicidad y de esta manera llenarnos la cabeza de información, alguna que era y a otra que no era. No los tenemos, no existen, y qué bueno que no están. Entonces, ¿le vamos a reclamar que adolecen de capacidad de comunicación? Puede ser, pero por eso a veces cuando no puedo expresarlo con la voz, lo escribo. Y si escribiéndolo tampoco me explico, tendremos que salir la ciudadanía. Por eso se dice participación. Quizás la palabra participación activa no esté bien dicha, porque una vez que participo estoy activo. Pero la participación de la ciudadanía, y por eso me he hecho presente, Fabricio, tú sabes, te escucho todos los días, los escucho siempre. He dicho, bueno, voy a participar. Alguien tiene que hablar y explicar las cosas desde el punto de vista técnico. Y por eso la ciudadanía tendrá que salir a defender esto, y los que entiendan tendrán que decirlo, porque del otro lado los que entienden o malentienden o quieren hacernos malentender, salen todos, pues, salen todos a explicar, y eso es justamente lo que no nos puede pasar como ciudadanos. Entonces, ya me falta una partecita pequeña para terminar de explicar las razones del contrato. Hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan que vino un presidente de la República, metió la mano en una parte de la tierra en el oriente y sacó una mano negra y hablaba de Texaco y los 800 focos de contaminación, o como se denominaban, pasivos ambientales? Bueno, esos han crecido en el tiempo, ha habido descuido, ha habido falta de mantenimiento, etcétera, etcétera. Aprovechándose entonces de la situación de lo que sucedió este último feriado en Piñas, que el presidente y su gabinete ha estado dedicado por completo a socorrer a todo el Ecuador y especialmente al altiplano orense. Entonces, como están ocupados, este es el momento, ataquemos. Y atacaron, y con fuerza, y con desinformación, y con fake news. Entonces, a partir de ese momento, cualquier cosa que se diga mientras alguien no lo responda, como has dicho, Fabricio, la desinformación genera el rumor, y el rumor va creciendo y va creciendo. Cambiar el número en la Superintendencia de Telecomunicaciones, de compañías, es súper fácil. Entra el estudio jurídico que tengas asignado para el caso, cambia el número, edite, y en 30 segundos está actualizado. Ya lo hicieron. No es raro, simplemente había que cambiarlo porque estaba mal puesto. Porque no puedes entender que una compañía llamas a una petrolera y te conteste una compañía láctea. Obviamente es un error, no queda mucho para sospechar y no hay más para aclarar, que cada quien aclare su parte. El presidente aclara lo suyo personal y de su familia, el ordeño aclara lo suyo de su empresa. Seguramente la persona jefe de prensa, voy a elucubrar, no, la verdad que no los conozco, la jefe de prensa estaba de vacaciones, tenía libre, el feriado, no tenía su teléfono apagado. ¿Qué iba a ocurrírsele? Que estando de feriado le iban a llamar para que saque un comunicado de prensa que una empresa láctea estaba relacionada con temas petroleros. Ni ocurre. Bueno, cerremos el tema del contrato. Entonces, ahora tenemos 1.200 focos de contaminación. Y en el contrato se le pide a la empresa, oye, ya que vas a hacer todo esto, ten cuidado de que el carro no esté sucio, hay que limpiarlo por dentro y por fuera, y cuando se suban los pasajeros, que tengan agua, que esté prendido el aire acondicionado, etcétera. Estos son los 1.200 focos de contaminación o pasivos ambientales, como se llamaban antes, que tendrán que ser descontaminados. Entonces el país gana desde el punto de vista social y medioambiental también. Y ahí se aplican buenas prácticas medioambientales. Ahora sí, ahí está entendido el contrato por completo. Franco, dos cosas finales en honor al tiempo. La primera, ¿usted ha tenido acceso al contrato? Porque, digamos, a los términos de la negociación, no al contrato porque entiendo que no se ha firmado, pero sí a los términos de la negociación, ¿usted ha logrado tener ese acceso? El acceso público a la información, Fabricio, porque lo único que está es de obtener la información del ministerio y de las entrevistas a los funcionarios públicos y las ruedas de prensa, anotar, disculpa Fabricio, voy a hacer esto. Aquí están mis notas de lo que los escuché a los funcionarios en sus intervenciones y lo que recabé. Y aquí está, perdón, el trabajo un poquito dedicado, mis notas ya recabadas de manera profesional y en el plano que me corresponde, ¿sí? Desde el punto de vista del conocimiento.
Entonces, esto es lo que yo puedo levantar de información, porque si me interesa hacer las cosas bien, escucho a los que están a favor y los que están en Usted contra. no tiene La el información texto oficial. del contrato. Usted no tiene el Es texto que del no contrato. existe texto del contrato porque no No se ha tiene, firmado no ha todavía. tenido acceso a las actas de la negociación que significó la adjudicación tampoco. Y estaríamos mal en tenerlas, Fabricio, porque recordemos que es una información confidencial, porque si se filtraba, como mal se ha hecho, se podría haber utilizado esto de manera política para dañar, y voy a usar una palabra más, para molestar. Porque recuerda que cuando no te pueden molestar, lo que intentan es interrumpir tu trabajo, que frenes y que te desenfoques. Y hoy están consiguiendo eso, desenfocarnos. Y podríamos estar hablando de cómo se van a invertir los 1.500 millones de dólares en el área social, o de lo que hace falta para seguridad, salud, educación, reactivación productiva, etcétera. Pero no, estamos hablando de los términos del contrato. Y porque quizás es importante ordenarlos para entenderlos. Esa comunicación la tenemos que hacer todos, y para eso los actores de los medios de comunicación son muy importantes. Para ir finalizando un poco, Franco, por honor al tiempo, yo por eso insisto nuevamente en la pregunta que le hacía al inicio de esta entrevista sobre el tema de las refinerías, porque si bien, digamos, usted nos ha explicado un poco más, ¿verdad? Estos tecnicismos que a veces no se logran entender, que a veces son confusos de entender. Sin embargo, yo reitero la pregunta sobre el tema de refinerías, porque de ese tema las autoridades en rueda de prensa y en las entrevistas que se ha realizado no se han referido. Usted decía, eso dice el contrato, pero entonces, si usted no ha leído el contrato ni las autoridades lo han dicho, ¿cómo poder afirmar qué es lo que ocurrirá con el tema de las refinerías? ¿Cómo poder afirmar que ese 20% de la producción del que hablábamos aquí en la entrevista irían directamente destinadas a la refinería Esmeraldas y La Libertad? Es que el ministerio ha publicado en la página oficial del ministerio estas características del contrato. Claro, el documento como tal, el PDF no lo tenemos, pero ahí están las especificaciones técnicas del contrato. Y es simplemente sacar y leer y decir, a ver, ¿qué nomás tiene el contrato? Es como las cláusulas y condiciones. Pero hablemos ya de la parte económica. O sea, quiero decir que sí es conveniente, ¿no? Respondo, Andrea, sí se puede, y sí es conveniente, sí está bien. Ahora, el documento PDF no existe, pero las condiciones técnicas que van a estar implantadas en el contrato, sí. Es como decir, oye, te doy los TDR, los términos de referencia, para luego hacer un contrato. Con los TDRs ya entiendo qué va a tener el contrato. El resto es palabras, el resto es texto. Pero correcto, hablemos Franco. de la parte económica. ¿El Ecuador gana o pierde? El Ecuador gana. El Ecuador gana. Porque si sumo todos los valores que me dan esto de aquí, sin contar la parte social, solo sin eso, estamos pasando de 2.000 millones de ingreso recurrente a 2.35 de ingreso recurrente anual. Es decir, ahí hay un incremental en cuanto al dinero. Pero hablemos de la renta petrolera. En renta petrolera son aproximadamente 1.050 millones. De la venta del crudo, 450 millones, en números redondos. De la prima de entrada, 1.500 millones. Pero luego esa tienes que sacarla porque es una sola vez. De los impuestos del consorcio, 375 millones. Ahorros en subsidios por lo que va a la refinería y porque se mantiene la política de subsidios, de 300 a 500 millones. Mejora el precio del crudo exportado, 12 millones. Y la recaudación en IVA, 75 millones. Entonces, es beneficioso para el Ecuador. Ahora, ¿qué hacemos con la producción de los 77.000 barriles? La meta es subirlo a 100.000 barriles. El beneficio anual por renta petrolera, 1.047, 1.050 millones, que es lo que he sacado. El beneficio anual por la venta del 20%, 447, 450 millones. Y ya termino. Impacto clave. No hay privatización, es importante decirlo, no hay privatización porque el Ecuador, según la Constitución y la ley de hidrocarburos, sigue siendo el dueño del crudo. 1.500 de prima de entrada, que es dinero inmediato para inversión social. El 82% de la venta petrolera sin asumir costos operativos. Yo no compro el taxi que ya está dañado, viejo, y que es necesario chatarrizar. Inversión total de 5.450 millones en la modernización sin gasto, es decir, voy a tener toda la infraestructura nueva. 1.000 empleos directos, el 80% son trabajadores recontratados. Y 1.200 puntos de contaminación en la que se invierten 5 millones para recuperación ambiental. Desmenuzado por completo, información solo publicada oficial. Muchísimas gracias. Tenemos ya que ir cortando. Muchísimas gracias, Franco, por esta entrevista, por explicarnos, digamos, estos tecnicismos. Gracias por su presencia vía Zoom a primera hora.